Desde que WhatsApp Beta ya permite responder mensajes desde las notificaciones, la nueva barra lateral de Microsoft Edge mejora en la próxima actualización. Chrome OS Flex se presenta ahora y ya puedes instalarlo fuera de la fase beta. Windows 11 podrá actualizarse a la última versión desde la configuración inicial y ojo, porque acaso se dará el lanzamiento de Windows 12 en el 2024, pues vámonos con esa intro y comenzamos. Antes de iniciar, este video es traído a ustedes gracias a YourBestDev Network. Ellos son líderes en el alojamiento web, son proveedores de servicios cloud y son experimentados operadores de centros de datos a nivel global. Y si eres programador, diseñador web o simplemente quieres impulsar tu propio negocio en alojamiento web, déjame decirte que te tengo una muy buena noticia porque recientemente YourBestDev están lanzando un nuevo programa para revendedores full y con ello podrás tener tu propia tienda virtual y vincular tu dominio a la vez que podrás vender todos los productos de YourBestDev obteniendo tus propios márgenes de ganancias. Sí, algo magnífico que sin duda tiene el nuevo sistema para revendedores full es que no necesitas invertir absolutamente nada, ya que esto es aprovechar los servicios de YourBestDev y así obtener un excelente margen de ganancias. Y es que, ¿qué esperas? Emprende tu propio negocio y únete al programa de revendedores de YourBestDev Network. Te voy a estar dejando más información abajo en la descripción. Comienza a obtener ingresos de manera eficiente y recuerda que un gran proyecto comienza con un gran dominio. Y dicho esto, vamos a comenzar. Y muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable, esta sección denominada como Windows News. Vámonos, ¿qué tal? Al grano, porque de primera instancia WhatsApp Beta ya permite responder mensajes desde las notificaciones y WhatsApp Beta o UWP, una de las mejores aplicaciones nativas de Windows 11 en la actualidad. Su bajo consumo de recursos, su diseño moderno y su buen ritmo de desarrollo obviamente está ganando su auge, y la semana que pasó justamente la aplicación se actualizó a la versión 2.2227.0 con dos interesantes novedades: la posibilidad de responder mensajes desde las notificaciones y un nuevo visor de imágenes. Y el visor de imágenes de WhatsApp Beta había permanecido prácticamente inalterado desde que comenzó el desarrollo de la aplicación y bueno, ahora es más claro y funcional que su predecesor. Por otra parte, hay que destacar que la nueva barra lateral de Microsoft Edge en Windows se mejora en la próxima actualización, y es que Microsoft ha estado trabajando en una nueva barra lateral para el navegador Edge basado en Chromium. Y bueno, la barra lateral de Microsoft Edge es útil, pero muchos usuarios también le ven como otro bloatware en el navegador. Afortunadamente es posible ocultar la barra lateral y Microsoft estaría trabajando en una actualización que permitiría a los usuarios de Edge acceder a sus sitios web favoritos directamente desde el panel. Las secciones favoritos aparecerá junto a otras herramientas más actualizadas como convertidores de unidades, calculadoras y aplicaciones web, como también Outlook. Así es que la barra lateral de Microsoft Edge funciona bien y hay que destacar que ya es completamente personalizable. Y bueno, en la lista oficial de la hoja de ruta, Microsoft describió la integración de la barra lateral como una nueva forma de habilitar el acceso a las funciones de Edge junto a su ventana de navegación. Además de los favoritos, también encontrarás funciones como búsqueda de Bing, Office, juegos y otros elementos. Así es que Microsoft todavía está probando la barra lateral y eventualmente mejorará aún más según la hoja de ruta, que prácticamente esto estaría por implementarse en agosto de este año. Por otra parte, Chrome OS Flex se presentó como el sistema operativo para devolverle la vida a tu portátil viejo y ya puedes instalarlo fuera de la fase beta. Sí, a principios del 2022 Google anunció de manera oficial la llegada de Chrome OS Flex, esta versión de software que es una variante de Chrome OS para aquellos dispositivos antiguos, tanto para Windows y tanto para Mac OS, y ahora a través de una nueva entrada de su blog han querido dar más detalles sobre este proyecto, así como la posibilidad de ya instalarlo en cualquier portátil a través de una simple USB fuera de la fase beta. Actualmente Google se encuentra inmersa en un programa de certificación para garantizar que puedes instalarlo en cualquier tipo de dispositivo, en la oficina o en el ámbito educativo. Concretamente, según la compañía, han conseguido realizar la certificación en 295 dispositivos, pero a lo largo de los siguientes meses querrán obviamente continuar optimizando cualquier tipo de hardware. Y bueno, pues obviamente, como he dicho, puedes consultar más detalles abajo en la descripción. Si quieres saber cómo instalarlo, bueno, te dejo varios videos también abajo en descripción y también en la pestañita que estará apareciendo por ahí. Y bueno, es sin duda un sistema operativo completamente ligero y enfocado, como he dicho, para PCs
que son antañas. Por otra parte, vamos a profundizar ahora en Windows 11 porque Windows 11 podrá actualizarse a la última versión desde la configuración inicial, y es que Microsoft anunció las novedades para Windows 11 y una de las más destacadas es que se podrá instalar la última versión del sistema operativo durante la configuración inicial de un equipo, y Microsoft está desplegando una nueva actualización acumulativa para la versión original de Windows 11 a los insiders inscritos en el canal de Release Preview. Esta actualización lleva al sistema operativo a la compilación que es la 22.829. Por el momento hay que destacar que cuando configuras por primera vez tu PC con Windows 11 hay algunos pasos y llega un momento en el que PC busca actualizaciones. Bueno, en la actualidad solo se instalan actualizaciones menores para mantener la seguridad de tu PC, y ahora a partir de esta nueva compilación anunciada recientemente también te dará la opción de actualizar a la versión de Windows 11 más reciente, es decir, la de características, y con la versión 22H2 de Windows 11 cada vez más cerca. Parece que Microsoft se está preparando para ello y facilitando la instalación desde el primer momento. Cuando salga la versión 22H2 hay que sacar que tendrá muchas novedades y será en otoño. Muchas portátiles probablemente todavía se venderán con la versión original de Windows 11, con la opción de que los dispositivos elegibles se actualicen a una versión más reciente de Windows 11 durante la experiencia OV cuando se está iniciando la sesión por primera vez, y de esta manera si eliges actualizar una versión más reciente, el proceso de actualización comenzará poco después de que la actualización se instale en el dispositivo. Así es que esto es una muy buena novedad incluida en esta build 22.829. También hay que destacar la posibilidad de recibir notificaciones urgentes cuando el asistente de enfoque esté activado, si se ha restaurado la funcionalidad para los escenarios de despliegue de Windows Autopilot que se vean afectados para la mitigación de seguridad para la reutilización de hardware. Esta actualización eliminó la restricción de uso para el único modelo de autodespliegue y el preaprovisionamiento, y esa utilización también se ha vuelto a habilitar la visualización del nombre del usuario principal en las implementaciones del modo dirigido por el usuario para los fabricantes aprobados. Además hay otra clase de novedades que tal cual te lo voy a estar dejando en el blog oficial abajo en descripción. Y bueno, hay que destacar que acaso Windows 12 llegará en el 2024. Este sería el plan por parte de Microsoft, y es que parece que Microsoft parece estar tomando un nuevo rumbo en cuanto al respecto al desarrollo de Windows, y según informa Zach Bowden, colaborador de Windows Central, los de Red Moon lanzarán una versión de Windows cada 3 años, estando planeado la siguiente para el último trimestre de 2024, y podría ser bautizado, ojo, como Windows 12. Y bueno, un nuevo Windows cada 3 años, sí, es la gran incógnita, y es que hace tan solo un año con el lanzamiento de Windows 11 Microsoft anunció un nuevo plan, una importante actualización anual, poniendo punto y final a la problemática política de 2 actualizaciones al año estrenadas con Windows 10. Poco tiempo después, el gigante de Redmond vuelve a hacer gala de su famosa indecisión, y la nueva política de actualización consistiría en una nueva versión de Windows cada 3 años. Esto, a efectos prácticos, conlleva la cancelación de actualización de Windows 11 programada para el 2023 y cuyo nombre clave será Sun Valley 3. Obviamente se cree que es una nueva estrategia, que es todo un acierto. 3 años es un tiempo suficiente para justificar el salto a Windows 12. Mientras tanto, tendremos un sistema operativo estable que irá recibiendo características cuando estén listas, sin la presión de ninguna fecha límite de actualización como ocurría antes con Windows 10. Y de hecho, Windows Central destaca que hay una actualización mayor a la 22H2 de Windows 11, conocida con el nombre clave, ya lo sabemos, de Sun Valley 3. La principal afectada por esta decisión pues será suspendida a la espera de una futura llamada Next Valley que llegará en el 2024. Ya veremos cómo toma el rumbo estas actualizaciones, más sin embargo queda la incógnita de si llegará o no Windows 12 en el 2024. Así las cosas, te voy a estar dejando mucho más información ahí abajo en la descripción. Recuerda, como siempre, obviamente dame tu punto de vista acerca de todo esto. También recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.